Aquí estamos de vuelta, son ahora las 21:42 y estamos haciendo Bienvenidos al Tren aquí en Bravo TV y vamos a hablar sobre un estudio epidemiológico de salud mental que fue aprobado en la legislatura porteña y va a llevarse entonces a cabo próximamente. Vamos a conocer los detalles con Victoria Freire, que es socióloga y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme y por estar abordando este tema de salud mental que es tan importante. Por favor, contanos en qué consiste este estudio que va a desarrollarse, cuándo va a ser, en qué va a consistir. Bien, lo que aprobamos es un proyecto de ley, que ahora es ley, que obliga al Ministerio de Salud a realizar un estudio epidemiológico que tiene que planificarse en el año próximo. Esto acabamos de aprobarlo en la última sesión de la legislatura de este año, así que se va a trabajar para que pueda implementarse, diseñarse, porque la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con datos referidos a salud mental. Cuando hablas de Ministerio de Salud, es el Ministerio de Salud de la ciudad. Exactamente, Bien. sí. El Ministerio de Salud de la ciudad. No existen datos en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional tampoco existen datos construidos desde nuestro propio país. Digamos, existen algunas encuestas de UNICEF o de la Organización Mundial de la Salud que nos dan algunas orientaciones de la dimensión que tiene la salud mental y los padecimientos de salud mental para nuestra población, pero en la ciudad particularmente no tenemos información, por lo tanto esta ley lo que hace es, bueno, empezar a generar datos que permitan a partir de eso diseñar estrategias y planificar, tanto a nivel sanitario como en otros órdenes de la vida que, bueno, refieran a cómo atraviesa, ¿no? y qué significa los padecimientos de salud mental en la población. ¿Cómo va a estar estructurado? Porque cuando hablamos de salud mental, sobre todo en esta época, digamos, es una dimensión que es muy difícil de pasar a estadísticas en términos de, si vos lo analizas por diagnóstico o patología es más simple, pero hoy salud mental estamos hablando de personas también en situación de calle, de cuestiones vinculadas a ansiedad, depresión, que en muchos casos no están diagnosticadas, pero sí son, digamos, sensaciones que empiezan a estudiarse, digamos. ¿Cómo se va a estructurar para que no sea solamente patologizante, sino más como, bueno, una foto de un malestar de una época? Bien, los objetivos de la ley lo que plantean es poder identificar cuáles son los padecimientos que atraviesan a la población y cuáles son los grupos de población que están principalmente afectados y cuáles son los condicionantes económicos, sociales y culturales. Bien. Es decir, es un abordaje que busca ser integral. Bien. El diseño de la encuesta y de la herramienta con la que se va a relevar, bueno, falta, hay que construirla, pero la orientación tiene que ver con esto, con identificar padecimientos que además en muchos casos los padecimientos aparecen, por ejemplo, cuando requerimos información al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos da una devolución sin datos concretos, pero donde identifican que en la población más joven, por ejemplo, existen trastornos vinculados a la ansiedad, a la depresión, a las ludopatías, es decir, aparecen una serie de problemáticas que son las que también podemos observar, ¿no? En cualquier tipo de ámbito. Vos mencionabas algunas, hay problemáticas asociadas al consumo. Bueno, poder identificarlas es poder diseñar a partir de eso políticas que se ocupen, que se hagan cargo y también identificar cuáles son las barreras para el tratamiento, que eso es importante. No toda la población que identifica que tiene trastornos o padecimientos de salud mental accede a un tratamiento. De hecho, la encuesta que realiza a nivel mundial la OMS y que identifica algunos datos para la Argentina, dice que solamente el 30% de las personas con padecimientos severos accede a un tratamiento. Estas cuestiones son bastante importantes y mucho más ahora, después de la pandemia, donde bueno, la salud mental empieza a ser un tema recurrente y poco abordado y poco trabajado para lo que significa. Te escucho usar palabras que me resuenan mucho a la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Vinculadas a barreras, a condicionantes. ¿Hay alguna manera de garantizar, porque digo, ustedes aprobaron la ley, que es un paso inmenso, pero luego es el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con todo lo que ello implica, quien tiene que ejecutar esto? ¿Hay alguna manera de garantizar que esos lineamientos, es decir, no solamente ir a buscar traumas personales, cuestiones vinculadas al individuo, sino más mirar el contexto, como es el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental,
se lleve a cabo de esa manera? ¿Va a haber algún tipo de control sobre eso? ¿Lo esperan? ¿No? Sí, bueno, lo esperamos. En verdad necesitamos los datos para poder discutir cuál es el presupuesto y a dónde se destina. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el 75% del presupuesto dedicado a salud mental va a los hospitales monovalentes, que justamente son los que se indica por salud, por la Ley de Salud Nacional, de Salud Mental, que no deben existir más, ¿no? Que hay que tender a otro tipo de tratamientos de carácter comunitario, de intervención comunitaria, de cercanía, otro tipo de dispositivos. Me interrumpo un segundo porque ya hemos hablado aquí de hospitales monovalentes y tal vez todo el mundo no sabe exactamente qué son, si podés explicarlos y qué son los que no son monovalentes. Sí, ¿no? Los hospitales monovalentes son los que se dedican a salud mental, pero con un abordaje que tiene que ver con las internaciones, en general son internaciones prolongadas, con una intervención fundamentalmente psiquiátrica. Bueno, son el Moyano, el Borda, que son quizás los más conocidos en nuestra ciudad. Y después existen otros hospitales, que son los que conocemos, son 14 en la ciudad. Bueno, solo 6 tienen espacios para la internación en caso de salud mental. Y apenas hay 2 centros de salud especializados en salud mental. Es decir, necesitamos, me parece, que el presupuesto y que los recursos estén distribuidos transversalmente, que no estén concentrados solamente en estos grandes hospitales, estos 4 grandes hospitales, sino que puedan ser accesibles. Recursos que igual son insuficientes, ¿no? Digo, incluso para esos hospitales, porque también todo el tiempo están en una situación crítica, ¿no? Totalmente, sí, incluso para esos hospitales, pero el 75% del presupuesto está ahí. Claro. Es significativo porque queda una porción muy mínima para atender otras situaciones. Por ejemplo, lo que establece la Ley de Salud Mental, que es el trabajo en la externación, ¿no? El acompañamiento, la proyección de esa persona para insertarse en su ámbito de vida. Bueno, ese programa, esa línea de programa está recibiendo prácticamente un presupuesto nulo en la Ciudad de Buenos Aires y es una de las tareas indicadas por la Ley de Salud Mental. Entonces, bueno, contar con datos es poder discutir estas cuestiones e intentar que podamos hablar inclusive de salud mental. El proyecto original es de Ofelia Fernández y ella todo el tiempo propone esto, ¿no? Conversemos sobre estas cosas y conversemos transversalmente. Ni siquiera es una cuestión exclusivamente sanitaria, aunque poder acceder a un turno de un psicólogo, de un psicopedagogo o de un psiquiatra es un elemento clave que tiene que proveer el sistema de salud, pero no exclusivamente. También están las escuelas, también están los terciarios, los ámbitos de formación, e inclusive podemos pensar también en otros órdenes donde la salud mental está puesta en juego. Y poder conversar sobre esto es poder darle la relevancia que tiene y poder instrumentar políticas que puedan efectivamente ocuparse de esto, estar a la altura de lo que significa. Otra de los datos que veíamos como antecedente para presentar y fundamentar esta ley es un dato de UNICEF que indica que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes. Y también identificaba ese estudio de UNICEF, que es de 2019, que 1 de cada 5 chicos identifica que sufre ansiedad o depresión. Son cuestiones muy relevantes y realmente lo que estamos haciendo a nivel social y a nivel político es muy poco para lo que significa y lo que incluso proyecta hacia adelante en nuestra sociedad. Entonces, bueno, esto es un paso, es un pequeño paso, pero... Sí, recién te escuchaba... sobre todo en relación a los jóvenes y pensaba que es un primer paso que cuando se tenga después el diagnóstico no debería solamente trasladarse al ámbito excluyente de la salud mental, sino al ámbito comunitario, como decías vos, la articulación con las escuelas, la profesionalización de los docentes, el trabajo en los clubes de barrio. O sea, es como, creo que el primer paso para que después se genere una capilaridad en relación a salud mental, que no quede solamente el tema bueno, armar un mapa, sino que sea un insumo fundamental para trabajar para las próximas generaciones, porque va a ser un problema que llegó para quedarse, ¿no? Y desde ese lugar el diagnóstico es inicial. ¿Está contemplado el trabajo, digamos, de generación de un insumo que no se quede solo en la salud mental y que llegue de forma comunitaria, como recién lo decía? Sí, en verdad necesitamos que el instrumento, que el relevamiento tenga que ver centralmente con salud mental, pero trabajada desde una mirada integral, claro, como decían ustedes, no patologizante, que pueda tener que ver con identificar órdenes de la vida, ¿no? Que influyen, que afectan la salud mental, que tienen que ver con la educación, con los aspectos culturales, económicos, sociales, de las condiciones en las que vivimos. No todas las personas se ven afectadas de la misma manera en relación a la salud mental en función de su modo de vida o sus condiciones de vida. Bueno, y también creo yo que, más allá de que esto tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires particularmente,
es necesario trabajar en esto a nivel nacional, Sí, y ahí tal cual. también hay un desfinanciamiento que es bastante preocupante y que es importante atender. Por ejemplo, Cedronar, que es el ámbito que se ocupa de atender a cuestiones vinculadas a los consumos problemáticos, bueno, hoy ve que sus casas convivenciales están siendo cerradas, ¿no? 30 centros comunitarios que tienen que ver con este abordaje más integral están siendo cerrados. Entonces, ojalá que incluso este estudio nos permita discutir a otros niveles, ¿no? La falta de recursos y la necesidad de acceder a la atención en Sí, todos porque los además, ámbitos. digamos, en un país tan extenso como Argentina, con geografías, con realidades tan distintas, no es lo mismo la foto de la Ciudad de Buenos Aires que la foto de, no sé, un lugar donde están las economías de enclave, un lugar con ciertas condiciones climáticas, o sea, todo afecta, no es solamente, no es extendible, digamos, lo que pasa en la ciudad a otros lugares. Tendría que ser realmente algo que desde los mismos, desde las mismas provincias, ¿existe en alguna otra provincia o es la primera vez que se hace? Sí, hay Ah. alguna experiencia en Córdoba y en Mendoza. Ah, mira. Y yo creo que lo más importante es también tomar, que en nuestro caso, a construir este proyecto fue darle respuesta también a una demanda que está recontra presente en la comunidad, ¿no? Fundamentalmente en los pibes y las pibas más Claro. jóvenes, en los docentes, en las docentes, que muchas veces no saben qué hacer ante determinados padecimientos. Necesitamos construir herramientas donde todos sepamos cómo actuar y qué hacer y a dónde recurrir, y creo que eso es lo más interesante de este proyecto de ley, que permite debatir esto para que podamos tener herramientas y que nos hagamos responsables a distinto Romper nivel, con ¿no? el tabú también. Totalmente. Bueno, bienvenido entonces el proyecto aprobado y esperemos que se desarrolle de la mejor forma el año que viene ya, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, Victoria. Muchas Gracias gracias. por haber estado con Gracias. nosotros. Llegamos al Gracias. final, chicas, por hoy, pero volveremos.